Saludos, queridos amigos de Vida Católica. Bienvenidos a su sección Historias de Vida. Hoy volvemos a salir de la República Dominicana y nos encontramos en México con los hermanos del Ministerio GESET de Música Católica, y nos acompaña el hermano Fede Carranza del Ministerio GESET, una de esas voces que nos inspira y nos ayude. Yo estoy muy emocionado porque yo también. Yo no sé cuál de todas es la que más me gusta, así que por favor, hermano, no me lo pregunte porque no sé cuál de todas es la que más me gusta. Sobre todo la nueva producción de la que hoy también vamos a conversar. Bienvenido, hermano Fede. Muchas gracias, hermano. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Muy felices, muy contentos de compartir con ustedes. Gracias. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a comenzar por el principio para que podamos terminar por el final. Y vamos a ver, ¿cómo nace GESET? ¿Cómo se va gestando este proyecto de evangelización a través de la música? ¿Y cuántos años llevan ya en este ministerio tan hermoso que Dios les ha confiado? Pues el Ministerio de Música nace hace ya 35 años en el seno de la comunidad GESET, que es una comunidad de laicos comprometidos, parte del Espada del Espíritu, que son una comunidad de comunidades en todo el mundo. Y el ministerio nace para pues, atender el llamado de las asambleas de oración de la misma comunidad. El punto del servicio era pues, que hubiera música preparada, ensayada en las asambleas de oración. Y ese era el servicio. Ahí es donde mi papá entra a la comunidad cuando era universitario. Y así se fundó el ministerio. Pero los planes del Señor, pues como en todo, iban más allá de lo que nosotros nos imaginábamos. Digo nosotros, yo no estaba, pero pues el ministerio en sí. Y a los 5 años de esto, en el año 85, 86 más o menos, el ministerio saca una producción en cassette en ese entonces, y alguien le pasa ese cassette a un sacerdote, y el sacerdote le habla a mi papá, porque tenía ahí el teléfono, el contacto, y dice, oye, quiero que vengan acá a cantar las canciones del cassette. Papá dice, pues no es lo que solemos hacer, pero vamos. Y el padre le dice, sí, incluso les pago si quieren. Y ahí, pues, mi papá fue a pedir el consejo del asesor eclesial de la comunidad, que somos un asesor frente a la arquidiócesis. Y el padre dijo, mira, pues tú tienes tu trabajo, no tienes por qué cobrar por hacerlo. Y desde entonces el Ministerio de Música se identifica por ser un apostolado de miembros voluntarios misioneros, por lo que no cobramos por nuestras presentaciones, por así decirlo. A veces habrá una cuota de recuperación, por ejemplo, en cuanto a viáticos o logística, pero todos los miembros del ministerio, pues todos están de manera voluntaria, nadie se le paga por servir en el ministerio. Y así empezó. Pues así fueron algunos años de un par de eventos al año. Y el momento en el que el Señor nos demuestra que su voluntad era que fuéramos un ministerio al servicio de la iglesia fue cuando conocimos a Santa Teresita del Niño Jesús, quien es la patrona del ministerio y patrona de las misiones. Y pues nos cambió la vida porque al conocerlo nos enamoramos de su espiritualidad. Esto fue en el año 94, 95. Y a raíz de la producción de Corazón de Arpa es que se empieza a dar a conocer como un ministerio pues que iba y evangelizaba. Y bueno, ahora somos alrededor de 35 miembros activos, gracias a Dios, familias enteras, abuelos universitarios, profesionistas, preparatorianos, muchachos, adolescentes, habemos matrimonios en el ministerio, hijos de matrimonios en el ministerio. Ya es una pequeña comunidad en sí mismo, el ministerio en sí, 65 producciones musicales, gracias a Dios, y la misión sigue siendo la misma, evangelizar con nuestra perspectiva, que es ser testigos del GESET de Dios. GESET significa amor misericordioso. Entonces, a donde nosotros vamos, lo único que queremos hacer es dar testimonio del amor misericordioso que Dios nos tiene. Entonces, pues así es como nace y así es como se ha desarrollado y así es como estamos ahorita, incluso en medio de todo lo que estamos viviendo en esta situación mundial. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos buscando ser testigos de ese amor misericordioso de Dios. Actualmente son 35 miembros.
Así es, 35 miembros de todos. Ajá. ¿Y viven en el mismo país, en la misma comunidad, todo? Sí, tenemos algunos miembros que son, por así decirlo, miembros honorarios. Uno de ellos, por ejemplo, vive en República Dominicana, que es nuestra hermana Luisa Camacho. Ella, si llegamos a tener un evento en Dominicana o cerca de allá, pues ella sería quien le pediríamos que viniera, ¿no? O sea, ella es miembro del ministerio. No es activo porque ella ahorita está allá, pero algunos viven en Costa Rica, entonces cuando tenemos algún evento por allá, otros viven en Estados Unidos. Pero sí, la mayoría de los hermanos del ministerio somos de aquí, de México, específicamente de aquí en Monterrey. Okay. Muy bien. O sea que cuando vengan a Dominicana tenemos con quien trabajar aquí. Exactamente. Muy bien. Una pregunta interesante. ¿Cuál fue su primera producción? Pero ¿cuál fue la canción que catapultó? Escuchamos ahorita que hablaste de Corazón de Arpa, que me encanta mucho. Sobre todo la canción Corazón de Arpa, que es a Santa Teresa. Pero ¿cuál fue la canción que los catapultó como ministerio y cuál fue su primera producción? Nuestra primera producción se llamó La Espada del Espíritu, que eran cantos que se compusieron para el servicio de las asambleas de la comunidad. Pero creo que el canto que tocó como una vena, una arteria íntima de la iglesia, fue antes de Corazón de Arpa, creo yo. A mi parecer, el canto con el que el ministerio empezó a hacer huella fue el canto de Aquí hay un muchacho. Este canto que se compuso para un concurso vocacional del Seminario Arquidiocesano de Monterrey y no entró ni a las eliminatorias, no ganó nada. O sea, al parecer a nadie creía que ese canto iba a llegar a ningún lado. Después se grabó para una producción que salió antes de Corazón de Arpa, que se llama El Discípulo Amado. Y algo tenía ese canto que marcó una tendencia en algo que seguimos haciendo, que es componer basados en la palabra de Dios. Y el impacto de un canto hacia los jóvenes, de cierto modo, ¿no? Es el aspecto, el contexto de hablar de aquí hay un muchacho, hablando de un muchacho, ¿no? Entonces, esta como perspectiva de un canto que fuera a pegar, la verdad es que llegó un punto en el que intentábamos hacer algo que pegara. Sí, vamos a componerlo de esta manera, con este estilo, de esta forma, y eso va a pegar. Y no pegaba, nadie le interesaba, o lo escuchaban y de repente lo dejaban de escuchar. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer música que refleje lo que Dios quiere y lo más cercano a nuestra experiencia con el Señor. Y cantos que ni nos imaginábamos que iban a tener un impacto, tienen un impacto. Entonces, todo empezó con ese mismo ejemplo en Aquí hay un muchacho. Se compuso para un concurso y no pasó ni a las eliminatorias. Y sin embargo, escuchamos hoy en día a sacerdotes hablarnos de que fue un canto que los acompañó en su vocación. Pues no te esperas ese impacto. Y entonces creo que ese ha sido nuestro espíritu en la composición actual que hacemos. El impacto que está lejos de nosotros. Nosotros aventamos la semilla bien hecha, bien compuesta, bien preparada, pero no pensando en el impacto que vaya a tener. De eso que se encargue el Señor. Amén. El proceso de composición de las canciones, ¿cómo es? ¿Se juntan todos o hay un compositor en específico? El proceso fue evolucionando, creo que es la mejor palabra, porque comenzó siendo algo muy interesante. Comenzó siendo reuniones de todos el ministerio cuando eran universitarios, mi papá y sus compañeros, entre ellos la que sería su esposa, mi mamá. Y antes de que se juntaban entre todos y decían, vamos a componer. Y bueno, ¿qué significa eso, verdad? Y entonces había hermanos como mi papá o como una hermana, Noraneli Rodríguez, que decían, vamos a componer y la próxima semana en el ensayo tienen que traer todos una composición. Y llegaba mi papá con un canto súper hermoso, porque él nació con un don para la composición. Y llegaba Noraneli con cantos bellísimos y mi mamá decía, no, hombre, nosotros con nuestros cantos todos feos, horrible. Y entonces, pues la comitiva quedó en que mi papá compusiera los cantos. Y así fue por un tiempo. Luego llegaron otros hermanos. Llegó Javier Noriega, por ejemplo, que Javier compuso Tómame Señor, compuso Él es Jesús. Tómame Señor lo compuso cuando tenía 15 años. O sea, wow. y lo compuso probablemente en una sentada. Tiene un don extraordinario, Javier. Es increíble. Y conforme avanzó el ministerio y sus composiciones,
Alicia Corrales, que también tiene un don extraordinario de composición, cantos como Confío en ti, Amar con obras. Nos dimos cuenta también que había una peculiaridad en la composición, que es que se podía enseñar el método de composición. El que algunos nacieran con la capacidad de hacerlo no significaba que otros no pudieran nunca llegar a ese nivel de composición. Por ejemplo, yo no nací con un don de composición. Yo recuerdo mis primeras composiciones, no de niño, sino ya en serio, que me tomaba en serio componer algo, no me salían. Incluso en mis años universitarios intenté componer y batallaba mucho. Digo, también tomando en cuenta que cuando mi papá es el que compuso Estoy a la puerta y llamo, pues no quieres enseñarle nada a nadie, de verdad. Y entonces recuerdo que mi papá empezó a diseñar un curso, un taller de composición. Sí. Y ahí es donde descubrimos como ministerio que el don se podía entregar al que lo pidiera, porque eso dice la palabra de Dios, pidan y se les dará. Y si así es, entonces hay que pedir el don de composición, pero buscar el don de composición. No puedo decir, Señor, dame el don de composición y no meterme a investigar cómo se hace. Entonces comenzamos a analizar composiciones del ministerio, composiciones de Armando Manzanero, composiciones de otros cantantes católicos y no católicos, viendo sus estilos, viendo sus ejercicios y sintetizando un método que nos permitiera componer a los que no nacimos con un don nato. Y empezó a funcionar a la medida que ahora podemos enseñarle a cualquier hermano del ministerio a componer, a respetar ciertas reglas de métrica, de verso, de poesía, de rima, de conteo de sílabas, de estribillo, estructura. Entonces, se ha convertido ya en una escuela, por así decirlo. Incluso llegamos a dar un curso en línea que se llamaba GESED Masterclass para gente que quería aprender a componer, y hay mucha sed de eso. Entonces, por ejemplo, de la nueva producción, yo compuse los 13 cantos de la producción. Ya en un punto de mi vida artística en el que me siento con la confianza suficiente de hacerlo, porque antes yo componía una y con mucha vergüenza. Pero incluso ahora, sí, lo que seguimos haciendo, que creo que identifica mucho al ministerio, es que yo compongo algo y luego lo enseño a mis hermanos del ministerio que saben más que yo. Y ese compartir, no compartir para vean qué bonito, no. Es un compartir para que ellos me digan a mí, oye, tienes un error aquí, tienes que, acá esto, lo otro. Y que te corrijan una composición no es cosa divertida, no se disfruta, pero es bueno, es sano, porque también le permite a uno no estar apegado de más a sus composiciones. Entonces, eso nos identifica, y yo le sigo dando gracias a Dios de que pedí el don de la composición y me lo dio a través de la enseñanza que recibí de mi papá y de varios hermanos que con su ejemplo de vida nos han ayudado a llegar a ese punto. Qué bonito. Muy bien. De verdad que sí, que hasta yo quiero componer ahora. Claro. Hermano, te escuché decir de la nueva producción, Renacer, que está muy chula. Está muy chula. Y ya dijiste que los 13 cantos son de tu autoría. Sí. Gloria al Señor por eso. Cuéntanos, ¿qué de diferente podemos encontrar en Renacer que las demás composiciones no tienen? ¿Y qué tiene Renacer que trae como herencia de las demás producciones? Excelente pregunta, porque de hecho de eso se trata el estar en un punto en el que me encuentro yo. Poniéndolo de cierto modo, cuando yo entro activamente al ministerio a los 12 años, pues era en un plan de servir al Señor y pues subirse al escenario, la euforia, ¿no? Pues cuando eres adolescente, todo eso. Claro. Ahorita ya, sí, ahorita a mis 32, y el contexto en el que me subo a un escenario o en el que sirvo al Señor o compongo es muy distinto. Y más cuando lleva un renombre como el del Ministerio de Música de GESED. Entiendo y conozco, y es mi historia, yo soy parte de la historia del ministerio y sé que es una historia de mucha oración, de mucha influencia de los santos, de muchas cosas en el Señor que conozco y que amo profundamente. Entonces, Renacer como producción trae
todos los elementos posibles que hagan alusión a lo que Gesed representa en sus entrañas, en sus adentros. La influencia de composición bíblica, ahí está. La influencia de los santos, ahí está. El poner cantos para la adoración eucarística, ahí está. Un canto mariano que siempre tenemos, ahí está. Un cantos para jóvenes, ahí están. Entonces, todo lo que la gente identifica con cantos de reflexión, ahí están. Muchas personas, no muchas, pero he visto algunos comentarios, por ejemplo, que no va a faltar quien exprese, ¿no?, con mucha libertad, que no sienten que esa producción sea de su gusto o agrado, o incluso que lleguen a decir que no suena a Gesed. Yo diría, bueno, entonces escúchenla toda, primero que nada. Y segundo, respondiendo también la otra pregunta, que es, ¿qué es lo que tiene diferente? Yo creo que una reunión que tuvimos hace poco en la que hablamos del estilo de música que Renacer iba a tener, era deliberadamente queremos que suene diferente. ¿Por qué? No porque yo tengo una sed artística de sonar distinto. Yo tengo un amor entrañable al estilo de música que Gesed tiene, pero también tengo un amor más grande que eso a la evangelización. Y va por encima de mi amor artístico. Está mi celo por evangelizar. Y siento que la evangelización más activa no sucede a quienes ya conocen a Gesed como ministerio de música. La evangelización más activa que pudiéramos hacer es a los que no conocen la música del ministerio. No porque yo quiera que escuchen la música, sino porque sé el impacto que tienen cantos como Agua de Vida o Sacerdote para Siempre. Pero a un joven que no conoce música católica, no puedo nada más, por así decir, llegar y decirle, escucha este canto y métete a un seminario. Así no funciona la vida, así no funcionan los jóvenes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tener las herramientas a mi disposición para poder crear todo el itinerario espiritual de una persona que está completamente alejada del Señor, de una persona que no sabe que Dios lo ama, de una persona que no sabe que está muerta en vida y que tiene que renacer. Y no puedo hacer eso con el lenguaje musical típico o normal de Gesed. Lo que puedo hacer con el lenguaje musical y típico de Gesed, creo que tenemos ya muchos años demostrando lo que podemos hacer con eso. Podemos hacer muchas cosas para gloria de Dios, no en mérito nuestro. Al final, no, o sea, no me metí a la música católica y me dedico a eso tiempo completo por los millones. Pues no, porque pues no, o sea, estoy aquí por amor a Dios, estoy aquí porque es un celo en mi corazón tan grande es que le tuve que decir a mi esposa cuando todavía éramos novios, ojalá entiendas que para mí esto no es un hobby, no es un servicio, es un estilo de vida. Y estamos entendiendo que casados va a ser parte de, así de importante es para mí. Entonces, no logro llegar a estos jóvenes con el material que tenemos ahorita. Y creo que nace también en parte, y no tiene nada malo decirlo, pero en parte nace de una frustración de ir a ciertos eventos, tocar ciertas canciones y que no tengan un impacto. Porque una cosa es animar con música así animosa y guapachosa y lo que quieras, pero otra cosa es llamar tu atención con la música. Decirte, escúchame, despierta, hay un mensaje de vida para ti. Entonces, deliberadamente quisimos utilizar lenguajes musicales nuevos y distintos, de modo que el trasfondo del contenido bíblico, de la palabra de Dios que tiene poder, tuviera ese impacto en el corazón de las personas que no están cerca de Dios. Por eso también mucho de lo que estamos como animando en esta campaña de promoción de Renacer es no te quedes escuchando Renacer, compártela a tus familias, compártelo en tu trabajo. Todos tenemos un amigo que no escucha música católica. Sí. Y algunos incluso católicos que no escuchan música católica. No. Pues a ellos hay que compartírselo, a ellos hay que enviarles el mensaje, a ellos hay que llegar y decirles, aquí hay una propuesta que creo que es atractiva para ti. Cuesta un poco porque implica salirse del molde de lo que a veces nosotros o las personas creemos que deberíamos hacer siempre, pero ni siquiera Cristo se reducía a hacer lo que la gente le decía que tenía que hacer. No vas a ir a Jerusalén, voy a Jerusalén, o sea, yo al final sé lo que tengo que hacer. Toda esta oración y nuestra vida comunitaria, la cual nos permite discernir
estos movimientos del Espíritu Santo, pues nos llevó a la conclusión de que sí queríamos hacer algo distinto musicalmente. La esencia ahí está, la palabra de Dios, el ejemplo de los santos, la oración comunitaria, la adoración eucarística, la consagración a María, todo eso está en Renacer, todo Gesed está en Renacer. Es el lenguaje el cual decidimos que fuera diferente. Muy bien. El proceso de selección de las canciones y también la elección de los artistas con los que van a colaborar, ¿cómo es? Que vi que en esta producción solo tienen una colaboración que es con Atenas. ¿Por qué Atenas? Pues el proceso de selección de canciones fue muy interesante, porque llegó un punto en el que teníamos para elegir alrededor de 18 y 19 cantos para Renacer, y ya estuvimos malabareando varios temas, incluso algunos temas que quedaron en la producción los compusimos 2 meses antes de entregar la producción final, porque sentíamos un vacío de ciertos temas y teníamos que componer algo que fuera con esa línea. Y entonces ese proceso, yo creo que más que en ningún otro disco, queríamos que estuviera casi que explícito en todos los cantos la palabra Renacer. Y entonces, si uno se pone a investigar, no lo he hecho yo, probablemente debería hacerlo, pero ¿cuántas veces se dice la palabra Renacer en la producción? O sea, uno puede ver que son varias, porque queríamos que se respetara la esencia de, no es nada más un nombre de una canción o del disco, es el lenguaje y es la temática, es como ir a ver una obra musical donde de principio a fin te estoy hablando de un tema en específico. Y la colaboración con Atenas se dio pues por la providencia del Señor, y es el fruto de la providencia del Señor que nos permitió conocerla en un evento en donde pudimos platicar brevemente, muy brevemente. Ahí nos conocimos, intercambiamos datos, pero nada más allá, simplemente fue conocernos. Pero luego ella viene a México y está a mitad de un tour y tiene una parada en Saltillo que está a 1 hora de aquí a Monterrey. Entonces ella iba a volar a Monterrey, de Monterrey iba a irse en carretera a Saltillo. Un mes antes o medio mes antes de ese evento, me escribe su esposo, el esposo de Atenas, se llama Tobías, que es como el que maneja la logística. Y me escribe: Fede, espero que estés bien. Fíjate que pues por X, Y, Z no tenemos sonido para el evento. Y yo le digo, bueno, yo tengo sonido, yo se los pongo, no pasa nada, no lo tengo que rentar ni nada porque es nuestro del ministerio. Yo se los puedo poner, y claro que sí, cuenten con ello. Y yo me quedé extrañado que alguien organice un evento pues con un artista como Atenas y no tenga sonido. Y entonces le pregunté ya muy atrevidamente, oye, con toda confianza, dime que me estoy pasando de confiado, pero ¿ocupan algo más? O sea, ¿está todo bien? Y me dice, es que estamos batallando con el organizador. Para no hacerles el cuento largo, se canceló el evento, pero ellos ya tenían los boletos comprados de toda la gira. Entonces, ellos iban a estar en Monterrey 2 noches y este señor se había comprometido a hospedarlos, pero incluso eso estaba como en el aire y no había concretamente establecido nada de eso. Entonces yo le hablo con Tobías y cuando me dice que ya no era necesario el sonido, le digo, pues yo vengo de una familia hospitalaria, mis papás siempre tienen gente hospedada en la casa, que pues quien hospeda a un servidor del Señor hospeda ángeles. Y entonces le digo a Tobías, oye, pues está mi casa, ahora yo, hombre casado con mi propia casa, está mi casa. Cometí el error el pequeño error de no consultar antes a mi esposa, pero pues, también puede decirle a mi esposa, vamos a hospedar a Atenas. Y digo, ok, bueno, está bien. Error disculpado. Total, no, ella desde el principio me apoyó, que también lo honro y lo menciono, que mi esposa es mi apoyo número 1 en esta locura de llamado que me toca vivir. Entonces hospedamos a Tobías Atenas, a su baterista y a la guitarrista, que de hecho en ese tour los acompañó Liana, porque Fran se había accidentado, entonces Liana estuvo ahí. Yo ya conocía a Liana de cuando yo estuve en Dominicana hace varios años, y entonces pues ya conocía de Liana, etcétera. Y entonces se hospedaron aquí 2 noches, ahí pudimos convivir más, conocernos. Es muy diferente cuando ves a una persona en la pantalla y lo ves muy promocionado y lo ves
valga la palabra, muy maquillado, pues porque así se tiene que presentar profesionalmente. Y en eso yo honro a hermanos como Junior Cabrera, ¿verdad? Que pues muy estrictamente siguen un perfil de trabajo y de imagen que no es, o sea, y no es hasta que te sientas con él a echarte un café, una copita de vino, no es hasta que platicas con estas personas que entiendes dónde está su corazón en el Señor. Pues Junior es un hombre de Dios, cuyas exigencias están ahí porque él cree en lo que está haciendo. Lo mismo sé de personas como John Carlo, como Martín Valverde, incluso como nosotros mismos, que tal vez nuestras exigencias son diferentes a las de Martín o a las de Apenas, pero son exigencias que tenemos porque sabemos que son esenciales a nuestro ministerio. Pero cuando es algo lejano en una pantalla, pues no creas tanta camaradería o hermandad como hospedar a una persona, verlos en una situación muy apremiante, conocer situaciones por las que han pasado que dices, wow, no me imaginaba yo que habías pasado por esto, y incluso llegué a juzgarte o llegué a criticarte en privado o llegué a decir cosas innecesarias. Y no sé, yo me sentí muy hermanado con ellos, con Tobías, con Atenas, con Tom, el baterista, un hombre increíble, y con Liana también, o sea, ahí tan reservada como es ella, pero con su comentario muy oportuno cada cierto tiempo. Me sentí muy hermanado y para mí el mejor fruto de algo es hacer música. Tengo un recuerdo muy bonito de Dominicana, que fue en el curso de músicos que mi papá impartió, que yo lo acompañé. La penúltima noche tuvimos una noche como de open mic, así, música libre. Entonces tú te podías subir al escenario a tocar lo que tú quisieras y cualquier otra persona se te podía subir al escenario a tocar contigo. Y como era dominicana, todo el mundo tocaba todo, entonces podías tocar la batería, y luego pasarte de la pila al bajo, luego del bajo a la eléctrica, de la eléctrica no sé qué. Y fue un momento maravilloso de esa camaradería, esa hermandad, porque teníamos ya 2 días conviviendo y creciendo juntos. Entonces les propuse, ¿qué tal si luego hablamos de hacer un tema juntos? Pero se los dije ya que se habían retirado, ya que se habían ido, porque no quería que se viera como esto es lo que les voy a cobrar. No, quería que se quedara clara exacto, no queríamos que fuera un intercambio, sino un gesto de amabilidad. Y así fue, de verdad que fue algo que el Señor puso. Y son personas extraordinarias, son grandes amigos, no, o sea, nos comunicamos constantemente, nos mandamos memes, nos mandamos stickers, son muy buenos memeros, o sea, son muy buenos para el humor, etcétera. Y yo creo que eso es lo que más atesoro, lo que significa escuchar ese canto y lo que hay detrás. No es nada más una colaboración de 2 músicos y ya, lo cual representa mucho de lo que queremos hacer a futuro, porque yo me quedé con las ganas de no solamente colaborar con Atenas. Entonces, no quiero decir mucho porque todavía no me he dado yo solo el permiso de platicarlo mucho, pero no es la única colaboración que tenemos preparada. Porque yo, más que nada, más que un proyecto musical o lo que fuera, yo tengo el sentir de que en tiempos de distanciamiento social necesitamos mostrar unidad. Y para cuando todo esto termine y podamos salir, qué mejor que dar testimonio de esa unidad, pues a quienes la gente voltea a ver constantemente como músicos católicos. Entonces, pues ahí hay un sueño que se está ya realizando, gracias a Dios, y Dios mediante pronto estaremos entrevistándonos otra vez para promover ese proyecto que sigue en la mente del Señor, pero ya muy concretamente estamos realizando. Que ya nos dieron primicia de que hay algo más por ahí. Eso es primicia de Vida Católica para el mundo. Hay algo más por ahí, así que atentos, atentos. Fede, para terminar, yo quisiera que tú como músico le des un consejo a estos nuevos músicos que a veces se enfocan más en ¿cómo se diría? En que lo vean. Cuando están componiendo le ponen 1000 acordes a las canciones, se enfocan en acordes difíciles para que digan, wow, ¿cuánto sabe? Entonces yo quisiera como que tú le des un consejo a estos nuevos artistas que vienen subiendo desde tu experiencia. Claro. Yo creo que tendría 2 cosas que decir. La primera es,
No creo que debamos sentirnos mal por sufrir la tentación del músico. Creo que lo que debemos hacer es simplemente estar atentos a que existe. El estar atentos es saber detener la tentación de este tipo de cosas que dices, de hacer las cosas con afán de fama, hacer las cosas con afán de complejidad musical, para una admiración, etc. Yo creo que cuando las cosas están en orden, todo sucede como debe suceder. ¿A qué me refiero? Y eso es lo segundo que les quisiera decir. En la esencia de todo músico católico tiene que estar el amor al Señor, primero que nada. Sin ese amor, San Pablo utiliza un ejemplo muy musical, que es un platillo estruendoso. Entonces, para nosotros músicos, especialmente para los que tocan la pila, la batería, pues sabrán que un platillo estruendoso es una cosa muy molesta. Entonces, San Pablo escogió un ejemplo muy musical para describir lo que nos pasa a nosotros músicos cuando no hay amor en nuestras obras. Por más elaborada que sea tu canción, es estridente. Espiritualmente existe el ruido. Y lo que suele pasar en mi experiencia es que cuando haces ruido espiritualmente, la gente te apaga. La gente le baja el volumen. La gente prefiere no escuchar. O mejor o peor, depende de cómo lo veas, Dios te apaga. Hay un cantante católico que admiro muchísimo con todo mi corazón desde niño. Se llama John Michael Talbot, americano. Y John es probablemente la influencia número 1 del Ministerio de Música de Gesed musicalmente. Entonces, si quieren escuchar influencia de Gesed, escuchen a John Michael Talbot. John llegó a un punto en el que cobraba un dineral por presentarse, mucho dinero. Compraba guitarras de $2,000 para tocarlas y venderlas en 6,000. Práctica que, o sea, que dijo explícitamente a mi papá, o sea, no estoy inventándolo, él lo decía así. John se hizo de como una finca, una granja, donde vivía una comunidad que él había fundado, un montón de gente y librerías y un estudio multimillonario y esto, lo otro. Y total, para no hacerles el cuento largo, se quemó todo eso. Hubo un incendio, se quemó, lo perdió todo. Perdió todo absolutamente. Y él lo describe hoy en día como lo mejor que le pudo haber pasado, porque lo regresó a la esencia, que es el amor. Y se dio cuenta que él estaba haciendo muchas cosas sin amor. Entonces cambió su vida, cambió su testimonio, cambió su manera de hablar, cambió su manera de ver, su apariencia física cambió, sonríe más, se hizo más humilde, se hizo más cercano al Señor. Entonces, o la gente te va a callar o el Señor te va a callar, a menos que haga las cosas con amor. Y cuando hace las cosas con amor, la complejidad musical se convierte en un fruto, el discernimiento musical artístico de decir, en lugar de meter este acorde súper complejo, voy a meter un acorde que cualquier muchachito en cualquier parroquia, en cualquier país va a poder tocar. Pero cuando dices, es que voy a componer un canto sobre la majestuosidad de la Eucaristía, pues entonces haz un arreglo con melodías armoniosas y violines y violas y cornos. O sea, ahora sí, claro. Otra primicia que puedo dar es que estamos haciendo un arreglo nuevo de una canción muy querida de Gesed, no voy a decir cuál, pero estamos haciendo un arreglo nuevo y me lo estoy tomando muy en serio porque es una canción muy simbólica del ministerio y hay una parte, o sea, la canción es muy fácil de tocar, pero hay una parte en la que quise, porque la canción habla de algo pues majestuoso, entonces quise hacerle un arreglo orquestral que quedó muy elaborado, muy bello, pero que luego aterriza a la simplicidad. Esa complejidad musical no es fruto de mi afán de querer ser complejo, es fruto de mi amor, porque también soy músico, entonces al Señor le ofrezco esa música desde el amor que le tengo, tanto como le ofrezco la simplicidad de 4 acordes. Entonces, cuando pones el amor en el centro, ahora sí que incluso lo que dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Exacto, musicalmente hablando también aplica, ama. Y si en el amor que tienes quieres poner la complejidad de acordes para que luego nadie pueda tocar tu música,
pues entonces no estás amando, estás autosatisfaciendo tus necesidades de impresión musical para impresionar a tus amigos jazzistas. Pues bien por ti, pero ¿cuánto porcentaje de católicos escuchan jazz o conocen música en contrapunto? Muy poca, entonces vas a impresionar casi a nadie. Entonces, tú sabrás dónde está tu corazón, pero cuando vas a un pueblito escondido en la montaña y un muchachito saca una guitarra y toca una canción tuya, por la sencillez del mismo elemento, te das cuenta de lo que puedes llegar a hacer si amas primero. Entonces, detrás de yo me voy a dormir en paz y tranquilo con lo que hemos estado haciendo porque sé que amamos al Señor. Entonces, la música y el lenguaje puede ser diferente. Puede haber quienes no les guste la música de Atenas o no les guste la música de Alfareros o no les guste la música de Gesed, pero no necesariamente, o no les guste que cambiemos la manera que suena la música de Gesed. Pero al final, les puedo asegurar, mis hermanos, está basado en el amor. Y si está basado en el amor, estoy en paz. Está basada en el amor misericordioso, está basada en ese encuentro con el Señor. Entonces, eso es lo que les diría, no tengan miedo a esa autenticidad. El último canto de la producción de Renacer se trata de eso. Es un canto que habla de ser auténtico, de ser tú mismo, de dejar que Dios te ame como te hizo. Y así saberte amado por Él, así saberte amado por todos, y así saberte amado, y así saber que tú también puedes amar. Pero hay que amar, hay que amar. Amén. Amén. Bien, nos quedamos en este último momentito. Si la gente no te apaga, Dios te apaga. Agradecido, hermano Fede, de tu participación con nosotros en esta historia de vida. A todos ustedes les recordamos que compartir es compartir la vida. Un abrazo a todos y contigo le mandamos un abrazo a todo el ministerio. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima historia de vida. Gracias, Fede. Gracias, Fede, hermano querido.